una obsesión inmensa por hacerte mía. Continuamos en Día a Día. Vamos a recibir ahora a Elvio Guía, que es titular de la Federación Agraria Argentina, a propósito de la manifestación que realizaron a tribunales contra el fallo de las fumigaciones y pudieron entregar un petitorio. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, sí, así es. Pudimos entregar un petitorio manifestando a los jueces la preocupación de este fallo, que nos parece que es un fallo extremadamente grande, ¿no es cierto?, que se pueden hacer las cosas sin riesgo para la población y menos aún sin riesgo para los chicos de las escuelas, achicando las distancias, ¿no es cierto? La justicia nos dijo que el gobierno le habían faltado datos técnicos para poder comprobar esto y bueno, y tomaron el principio precautorio, o sea, por precaución seguimos teniendo los 1000 metros. Hasta ahí no habría ningún tipo de problema con el tema de las distancias y todo lo demás. El problema empieza cuando hablamos de 300.000 hectáreas que quedan sin poder aplicar absolutamente nada. Cuando empezamos a hablar del problema social que esto conlleva, por ejemplo, 13.000 hectáreas de cítricos en el norte de la provincia, productores tamberos, productores ganaderos, productores... Acá no hablamos solamente de soja y de grandes extensiones y productores. Hablamos de productores que están en riesgo de seguir produciendo, ese productor que tiene la producción como forma de vida y no como unidad de negocio, que lo único que tiene es eso, y a muchos les ha afectado el 100% de su explotación, ¿no es cierto? En algunos lugares es muy difícil cambiar el modelo supuestamente productivo. Hablemos de un tambo, ¿no es cierto? Un tambo que tenés que optimizar todos los recursos, hacer los forrajes para pasar el invierno, ¿no es cierto?, para darle de comer a los animales, tener una carga de animales por hectárea que sea más importante para poder mantener a tu familia, a tus empleados, tu gente que trabaja con vos, pagar los tributos. Claro, Cuando que vamos, rinda, digamos. Que rinda por la superficie que estamos hablando, ¿no es cierto? Cuando decimos que no se puede aplicar nada, estamos sacando esos tambos de producción prácticamente, porque no le da la unidad económica que tienen si no optimizan todos los recursos que tienen. El otro problema es social, ¿no es cierto? Porque estamos hablando no solamente de productores, sino de productores que no llevan la plata suiza, ni tienen departamentos, ni nada. Son productores que vuelcan la mayoría de su dinero a los pueblos del interior y hacen funcionar los pueblos del interior. Estamos hablando de un problema social porque estamos poniendo en riesgo juntas de gobierno, por ejemplo, como Isleta, Costa Grande. ¿Por qué? Porque viven casi en un 100% de la producción agrícola ganadera, todos los habitantes de esos parajes, ¿no es cierto? Y hay un contrasentido en esto, ¿no es cierto? Porque ACMER y el Foro Ecologista de Paraná, Basta es Basta, que no son ecologistas, son fundamentalistas, y esto lo estoy diciendo en todos lados porque es así, porque esto no tiene un asidero, más allá de que nos digan que hay cuestiones técnicas, científicas y todo lo demás, nosotros podemos rebatir esas cosas, que ha dejado también sin poder producir a la Escuela Alberdi, a la Escuela Las Delicias, al INTA, a la Escuela La Carola, a la de Don Cristóbal, y así un montón de escuelas agrotécnicas que tenemos también. Y creo que ningún productor y ningún maestro, ¿no es cierto?, que esté dando en esas escuelas va a atentar contra sus alumnos, y menos aún los productores con sus hijos, que sus mismos hijos son los que van a esa escuela rural, donde no tenemos más conflicto que en 4 o 5 escuelas en el departamento de Uruguay, donde seguramente ha habido un productor irresponsable que tiene que ser el que pague las consecuencias, donde tenemos un Estado que está ausente, que no está presente para hacer los controles. Así que bueno, tenemos un abanico de problemas que se dirime en redes sociales y en la gente entre Monsanto, las grandes corporaciones sojeras y la vida. Y no es así, la verdad que no es así. Nosotros decimos que con el decreto que había hecho el gobierno, más allá de que le pueden haber faltado fundamentaciones técnicas y todo eso, es un problema de la Fiscalía de Estado, creemos que ese decreto era lógico, 100 metros a partir del perímetro, del cerco perimetral de la escuela. Nosotros decimos que con eso no tenemos ningún riesgo para la salud ni para la familia, y estoy escuchando lo que me dicen, no, pero acá el cáncer, y sí, hay cáncer hay en todos lados. El Ministerio de Salud tiene que largar los datos que tenga duros para ver si realmente estamos equivocados o no, de los dos lados. Esto no ha pasado todavía. Si es que hay así,
Habría que ver cuál es la causa realmente, porque no puede ser la causa una sola cosa. El glifosato, porque hay en algunos lugares que ni se usa. Por ejemplo, en el macizo citrícola, ni siquiera se usa porque se usan otro tipo de fitosanitarios y también estamos dejándolo sin poder producir. Así que es un problema muy complejo. Que esperemos que tenga una pronta salida porque hay mucho riesgo. Estamos a días de empezar la siembra de trigo con ventanas muy cortas y el productor tiene una inseguridad jurídica, no sabe qué hacer. Claro. Y el que está haciendo las cosas las está haciendo fuera de la ley y no queremos que eso sea así. Y hoy por hoy, para recordarle a la gente, el fallo dice que no se puede fumigar a 1000 metros terrestre y 3000 aéreo. Después el gobernador presenta un decreto en el que dice 500 terrestre. 300 y 100. Claro, Baja 100 terrestre, 300 aéreo. Exactamente. ¿De dónde basan ustedes, cómo hicieron para saber que con eso ya alcanza? A ver, nosotros hay una red que se llama Red de Buenas Prácticas que está en la Argentina hace más de 10 años, ¿no es cierto?, que está haciendo ensayos y se han hecho acá en Entre Ríos, en Victoria, en Viale, donde hemos demostrado que hasta con 40 kilómetros por hora la deriva máxima en un avión es de 40 metros. La deriva, claro, ¿no es cierto? Lo que se va, digamos... Exacto, con vientos de 40 kilómetros, ¿no es cierto? Se han hecho ensayos también en terrestre, no en Entre Ríos solamente, en toda la Argentina se han hecho estos ensayos, ¿no es cierto? Estamos ejerciendo una actividad lícita. Todos los productos que nosotros estamos utilizando son avalados por el SENASA, tienen un marbete. Estamos diciendo que esos 100 metros aparte se harían a contraturno, o sea, cuando los chicos no estén en la escuela o los fines de semana. Estamos diciendo que tiene que haber un regente técnico que sea el que tenga la máquina en condiciones, que tiene que haber un ingeniero agrónomo firmando la receta y en ese momento. Es lo mismo que cuando vos vas al médico, ¿no es cierto? Cuando vos vas al médico hay alguien que estudió y que te dice tenés que tomar 1 miligramo cada tantas horas. Bueno, esto es lo mismo. O sea, haciendo las cosas bien podemos minimizar los riesgos a cero, ¿no es cierto? Y si vamos a debatir el sistema hay que debatirlo, pero tenemos que debatir todo, ¿no es cierto? Claro. Porque, por ejemplo, nosotros decimos no podemos pulverizar con un regente técnico, no podemos con un ingeniero agrónomo, con una receta archivada, etcétera, etcétera, pero sí podemos echar ray en la casa, caotrina, podemos seguir usando cloro, tenemos un montón de cosas que hay que debatir, ni hablemos de los tanques de fibrocemento y el asbesto, que también son probablemente cancerígenos, todo lo que fue los PCB, que hace muy poco salieron de Entre Ríos y todavía andan dando vueltas porque no sabemos dónde localizarlos. Entonces, me parece que por eso hablo de fundamentalismo, no hablo de una cuestión que sea ambiental, lógica, ¿no es cierto? Creo que la población, nosotros no hemos sabido comunicarle realmente a la población cuál es nuestra postura. Vuelvo a decir, no es nuestra postura, nuestra forma de vida, porque nosotros mandamos a los chicos a la escuela, la mayoría de los chicos míos hasta que tuvieron 7, 8 años iban a la escuela del campo, 10 años, en la misma escuela que estaba cerca de la producción. Claro. Y el otro contrasentido es ¿no es cierto? Que estas escuelas que en algún momento los abuelos, los viejos, los tíos pensaron que tenía que ir a ese lugar para generar arraigo, para generar condiciones, para dar mejor calidad de vida, hoy nos está jugando una mala pasada, producto de ACMER, con todas las letras, una porción de ACMER, no hablamos de los maestros porque hay gente que entiende y ha convivido, estamos hablando de 920 escuelas diseminadas en toda la provincia y hemos tenido conflicto en 4 o 5 y vuelvo a decir, seguramente por una irresponsabilidad de algún productor. ¿Que han hecho las cosas mal? Sí, hemos hecho las cosas mal, muchos. Que no hemos tenido un Estado presente también es cierto y bueno, y hoy estamos en este brete que nos está trayendo muchos problemas y no sabemos cómo seguir hacia adelante. Alguien me va a decir, hay producciones ecológicas. En algunas cuestiones se puede hacer. Claro, yo te iba a preguntar eso, porque escuché también que lo que se está tratando de hacer ahora es la producción agroecológica.
Esto, claro, vos decís que no A ver, es potable, digamos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, yo hace varios años que vengo siguiendo este tema con esta preocupación, y lo venimos diciendo, los productores no habían tomado la conciencia suficiente, recién ahora que están tomando conciencia del problema en el que estamos inmersos. Hay un modelo que es en Benito Juárez, que es un campo que hace trigo orgánico, ¿no es cierto? Vos decís, bueno, se puede hacer en Entre Ríos, y se podría hacer si estuviéramos en otra latitud y longitud, ¿no es cierto? Estamos hablando de Benito Juárez, al lado de la Sierra de la Ventana, Claro. con otra presión de maleza, con otra presión de insectos. Eso por un lado. Por el otro lado, hablamos de una producción que son 600 hectáreas, ¿no es cierto?, que tiene 300 de trigo orgánico y 300 madre en pastoreo. Cuando el trigo orgánico va mal, mandamos las 300 madres a pastoreo ahí para 2 personas. Entonces, ese modelo en esa escala posiblemente funcione. Ahora, cuando ese modelo lo pasamos a una escala de 60 hectáreas, que tiene un productor en la zona, tambero, que tiene que mandar a sus hijos a la escuela, tiene que pagar sus tributos, tiene que mandar, pagar a sus empleados, lidiar con los caminos, evidentemente no es posible. Por eso es lo que yo digo, que el productor que está complicado es aquel que tiene la producción como forma de vida, no como unidad de negocio. Sí, los pequeños productores. El que vive pura y exclusivamente de lo que hace. Macizo citrícola. ¿Hay producciones orgánicas de cítricos? Sí, hay producciones orgánicas cuando no tenés una quinta abandonada al lado, que las hay, producto de malas políticas de muchos años, donde tenés hospedantes, donde tenés los insectos que quedan ahí, la fruta que queda en el piso. ¿Cómo hacés vos para no aplicar si tenés un caldo de cultivo al lado? ¿Y quién se va a hacer cargo de limpiar esa quinta, de quemar todo lo que haya que quemar y todo lo demás? Entonces, es difícil. Y lo mismo hablamos cuando hablamos de una leche orgánica, por ejemplo. Posiblemente se puede hacer leche orgánica, seguro. Ahora, cuando ponemos una vaca por hectárea, no optimizamos los recursos, el litro de leche no puede valer 13 pesos, tiene que valer 50 para poder sostener a tu familia. ¿Quién va a pagar 100, 150 pesos? Es para un nicho muy chiquito, para una clase muy acotada de la sociedad. Entonces, estas son las cosas que tiene que entender la sociedad. Nosotros no nos gatillamos un tiro en los pies, no queremos envenenar a nuestros hijos, no queremos envenenar a la sociedad, no estamos en eso, nosotros somos parte de esta sociedad. No es que mandamos a nuestros hijos a Harvard para envenenar a la gente, ¿no es cierto? Nuestra gente y nuestros hijos viven y están en el mismo lugar que cualquier hijo de vecino, no hay ninguno. Puede haber algunas excepciones que pueden mandarlo a un colegio a Buenos Aires o a otro lado, pero la mayoría en los pueblos del interior van a la misma escuela. Así que estamos en un problema. El gobernador dijo que podía hacer un decreto nuevo, bueno, esperemos que así sea, y hoy nos pusimos a disposición de la justicia para todo lo que necesiten, ¿no es cierto? Eso fue hoy cuando entregaron el petitorio. Sí, cuando entregamos el petitorio, y sobre todo que vean, ¿no es cierto?, que esto no es una cuestión de grandes terratenientes y de soja solamente, sino de productores de carne y hueso que hoy vinieron, se manifestaron, contundente manifestación, con una preocupación lógica. Hemos sido muy pacientes durante todo este tiempo, esperando los fallos y todo lo demás, pero hoy estamos acorralados, la producción de Entre Ríos está acorralado y la verdad que no sabemos cómo seguir hacia adelante. Entonces, el gobernador tendrá que decir cuál es el modelo y debatamos de acá hacia adelante sin fundamentalismo cómo podemos hacer. La mayoría de los productores está bajando las cargas, se han cambiado mucho el uso de lo que es fitosanitario por banda verde, por una serie de... se está trabajando mucho en lo que es biológicos, pero esto va a llevar un tiempo y hoy por hoy no me quites lo que no me podés dar, y es lo que nos está pasando, ¿no es cierto? Elvio, muchas gracias por venir. Por favor. En Día a Día hacemos una brevísima pausa, ya volvemos con más información.